¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, casi ya tocando las campanas de la Navidad y también el ruido de los bombos de la Lotería Nacional. Estamos con nuestros invitados habituales, don Aurelio Sastre, un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Y don Javier Puente, un saludo. Muy buenas tardes, Gervasio. Y añadir a eso las elecciones el domingo también. Las elecciones el domingo, efectivamente, se me había pasado, porque me he tomado distancia de ello. Entonces tengo una vida realmente equilibrada. Tranquila. Tranquila y equilibrada. Sí, en la televisión entonces no hace falta que no la ves entonces porque es la veo, no, la televisión nacional prácticamente no la veo. No, perdone por este interés, me lo digo de verdad. Y entonces me encuentro muy bien de la salud, mental sobre todo. Bueno, vamos con una noticia, bromas aparte, con una noticia positiva que estábamos esperando y que llevaba tiempo y esto no acababa de llegar. Pero claro, tiene que tener continuidad. Por primera vez yo no sé si en 5 o 6 años, la deuda pública del conjunto de las administraciones, y son datos del Banco de España, es decir, estos datos no tienen trampa ni cartón, ha cerrado el mes de octubre con 5.566 millones menos de endeudamiento y el endeudamiento baja al 98,8 cuando estaba ya tocando el 99 y pico. Esta es una noticia, yo creo que excepcional, porque la solución de cara al futuro es eso, el controlar la deuda y ir bajándola poco a poco. Hemos tenido las subidas ligeras de tipos de interés en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que España se ha ahorrado este año del pie de 4.000 millones en sus emisiones por tipos de interés muy bajos, y esto es fundamental para el futuro de la economía. Por lo tanto, esta es, yo creo que un notición que va en las páginas económicas ahí metido, pero que algunos dudábamos de que llegaría algún día, pero ha llegado, y además con datos que no son datos del gobierno, repito, son datos del Banco de España. Don Aurelio Sastre. Bueno, yo no tenía ninguna duda de que en algún momento tiene que llegar, a no ser que nos instalemos en la crisis permanente, ¿no? Hay ciclos, hay evolución, se toman medidas, el pueblo ha sido muy castigado con medidas muy drásticas y lo menos que se puede esperar es que las cosas vayan evolucionando positivamente. Yo creo que no evolucionan a la velocidad que todos esperamos y que deberían. Pero bueno, siempre son datos alentadores el que digas, pues bueno, un poco menos de emisión de deuda pública, que también se paga menos de tipos de interés por esa deuda, pero ahí sigue la gran estrategia de los bancos. Yo estoy absolutamente convencido que mientras el gobierno no adquiera conciencia de que en los bancos es donde está su auténtico talón de Aquiles, mientras no tome conciencia y actúe en esa dirección, la economía no va a despegar con fuerza. Esta pequeña caída que hay ahora de la deuda tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver pues con que el gobierno empieza a recaudar más por conceptos, por lo que debe recaudar, como es la actividad económica, es por impuestos, por seguridad social, y en la medida que el gobierno recauda eso depende mucho menos de la deuda. Por tanto, tiene que ir en esa dirección, los bancos tienen que ser conscientes de que tienen que dirigir recursos a la economía productiva, tienen que empezar a decir que hay petición de créditos y que son suficientemente solventes, porque el banco también tiene que pensar que tiene que asumir algún riesgo, y mientras esto no se produzca, la economía pues irá de una manera, pues mejorará, pero de manera muy ralentizada. Don Javier. Bueno, muy de acuerdo con todo lo que ha comentado mi compañero Aurelio. Es el tercer mes dentro de este año que hay una bajada de la deuda. Sí, pero ya tan sustancial era el primero, ¿no? Tan importante. Y es importante, es importante. En esto, perdone, y no me gusta interrumpir, o no debo hacerlo, el señor Guindos
dijo hace 8 meses que a final de año se iba a ver este asunto y que para el año que viene la disminución de la deuda podría seguir este curso. Yo confío mucho profesionalmente en este señor y hay que ver que ante mi incredulidad eso se ha cumplido. Perdone. No, y para el año que viene se tienen que seguir bajando. Ahí los ingresos y la actividad económica pues se está moviendo, todos lo estamos viendo. Los gastos se han ido reduciendo, no a la velocidad que debería de ser, y creo que hay muchísimos sitios donde recortar y donde reducir ese gasto de cara a reducir el déficit y pagar esa parte de la deuda. Y luego un punto que añadir a lo que había dicho Aurelio, que es la importancia de reducir esa deuda. Lo digo porque como los tipos de interés ahora, como parece que van a subir y está viendo hay modificaciones, como esos tipos de interés empiecen a subir, pues vamos a tener un problema, un real problema, ¿no? Por el tema del incremento del coste de nuestra deuda, que alguna parte de esa deuda que últimamente se ha puesto en el mercado incluso nos han pagado, o sea, no es que hayamos tenido que poner intereses, lo cual quiere decir que hay una confianza en nuestro país, una confianza muy importante en España y en el trabajo que se está haciendo, en la labor que se está haciendo. Pero es cierto que como no tomemos esas medidas más rápidas, los tipos de interés empiecen a subir, si hay acuerdos para que suban esos tipos de interés, pues nuestro país está especialmente sobreexpuesto debido a la deuda que tiene, que prácticamente es el 100% de nuestro Producto Interior Bruto. Sí. El otro día traía, creo que era el periódico El Mundo, un cuadro muy interesante que a mí me dejó sorprendido, en el que España me parece que era el cuarto país con más presión fiscal de su entorno. Un 54% de lo que ganamos los españoles se dedica a impuestos, lo que es una brutalidad. Ya no hablamos del diezmo, sino esto es una auténtica brutalidad. Yo me quedé, no creía que esos datos eran tales, pero estaban explicados. Y me parece que en presión fiscal pues éramos la cuarta, o la tercera o la cuarta. Tenemos en esta campaña electoral que ha acabado que todavía hay personas que hablan de subir impuestos. Yo no sé si ya eso se puede llamar no subir, sino confiscar, porque aquí trabajamos entre el impuesto de la renta a las personas físicas, entre el IBI, entre los impuestos indirectos de los petróleos y de la gasolina. En fin, que todos son impuestos. ¿Qué capacidad de ahorro nos queda cuando estamos viendo que cuando se bajan los impuestos la recaudación sube? Lo que hay que hacer es luego bien redistribuir esos impuestos para que no haya diferencias sociales, para que los que menos reciben puedan tener esas prestaciones. Pero eso de subir los impuestos así de manera infinita me parece un auténtico despropósito que está probado en otros países, don Aurelio. Bueno, esto es así, ¿no? Todo el dinero que se detrae, diría, de este circuito económico, de que la gente pueda consumir, pueda gastar, todo eso que Hacienda se lleva, pues lógicamente se quita de la circulación y es muy alto, porque aquí se habla de que 6 meses de trabajo se dedican a pagar impuestos, ¿no? Y es curioso la actitud todavía de los nuevos gobiernos. Hay una voracidad tremenda, les parece poco y con qué alegría hablan de que habrá que subir algún impuesto. Yo cuando escuchas pues que ahora para las pensiones están pensando en poner un impuesto especial, con lo que además eso conlleva, yo diría, de animosidad hacia aquellos que son el motivo de un incremento de la imposición. O sea, vamos a decir, ahora lo resulta que los viejos, que como decía un amigo mío, que qué grandes son, que no caben en ninguna parte, si además ahora les pones un impuesto, pues bueno, encima de que nos ocupan una habitación, que llegan las vacaciones y no sabemos dónde colocarlos, ahora tenemos que pagar un impuesto. Oiga, la eutanasia ya. Vamos a ver. No, lo dice en broma, oiga, lo dice en broma, pero este es un asunto de mucho fondo, porque el derecho a la vida se está cerciorando, se está cortando por todos los lados. Y no digo que esto es el tema, pero esto en una década lo vamos a tener ahí. Si esto no se corta. Espero que la sociedad reaccione y tenga en cuenta que el derecho a la vida es algo fundamental. Pero en fin, este es otro asunto a veces hay que se desvía de la economía. Utilizar un poco las cosas, pues para que exagerarlas, ¿no? Para que se vea. Entonces, lo que se paga de impuestos son impuestos muy elevados para los servicios que en España se reciben, y además es que son impuestos por todas partes, donde las comunidades autónomas pueden poner sus propios impuestos. Yo me estoy acordando del céntimo sanitario, en fin, todas estas cosas que se vienen poniendo, y creo que eso hay que controlarlo. Luego además va contra lo que es la idea de los partidos, por ejemplo el partido que ahora nos ha estado gobernando, el
gobierno del Partido Popular, que estaban absolutamente convencidos de que había que bajar los impuestos, porque una bajada de impuestos aumenta la recaudación, se aumenta la actividad y por tanto la recaudación, una mayor base recaudatoria y se ingresan. Pero llegan al gobierno y hacen exactamente lo contrario, porque es lo más cómodo. Si hace falta dinero, me pongo un impuesto y como aquí pues no tienes más remedio que pagar, pues en esas estamos. Pero yo creo que una buena política fiscal es necesaria, mantener el equilibrio, pues eso, entre impuestos, situación real, situación de salarios, situación de formas de vida de la gente, y ver que aquí no estamos para tirar cohetes a la hora de pagar. Así que yo creo que tiene que haber una reforma fiscal importante y eso pues será positivo para el consumo, porque aquí en España seguimos con un menos 0,7 los índices de precios al consumo. Estamos ahí en una deflación prácticamente, ¿no? Y eso es una de las cosas que hoy preocupan a la economía europea, les preocupa mucho. Tan malo es inflación, que los es el argumento que hoy el Banco Central Europeo está manejando para seguir manteniendo esos flujos de Prefiero de esto dinero, que lo de ¿no? Venezuela, el 1000% de inflación. No, pero bueno, un 2% como sí, está Estados Unidos, y que eso. ahora esa subida de tipo de Sano puede interés ser un 2, puede y pico. incidir en esto, ¿no? Puede incidir incluso en un menor consumo y que entremos en deflación, ¿no? O sea, Don Javier. Cierto es, los impuestos son altos. También hay que reconocer que, particularmente, yo creo que los servicios también en España tenemos una excelente sanidad, particularmente, aunque escuchas quejas, manifestaciones y demás, la educación también es excelente, unos servicios sociales de discapacidad, dependencia, etcétera, etcétera, que se está haciendo el pago de las pensiones, ¿no? Además es un tema que hemos tratado aquí alguna vez, ¿no? De que la edad de los jubilados, porque gracias a Dios esa esperanza de vida va creciendo y hay que pagar cada vez más pensiones, y ya estamos viendo cómo el 8 de las pensiones se va reduciendo. Pero dicho esto, sí que soy partidario de bajar impuestos y un poco pues, como ideas liberales, economía de libre mercado. Y dentro de los programas electorales, que además hay un artículo bastante bueno hoy en Expansión, hablando de las políticas económicas de los diferentes partidos, pues al final hay partidos como el PSOE, incluso Podemos, que lo que dicen es que hay que subir todavía más los impuestos. Luego es cierto que el Partido Popular y Ciudadanos pues abogan pues, por hacer una estructuración y por bajar esos impuestos dentro de los programas, pero que haya dos partidos de los grandes, ¿no? que van a tener una buena representación en el arco parlamentario, que digan que hay que subir todavía más los impuestos, pues yo también creo que es contraproducente. Y luego, mira, para concluir, además que habéis sacado un poco el tema del derecho de la vida, que dentro de esos programas económicos echo mucho de menos que al final parece que todo es economía y no se habla nada del tema del humanismo, ¿no? Bueno, es que dentro de los programas dice, pero ojo, ¿dónde está la persona dentro de cara a que haya un crecimiento como país, a que nuestra sociedad mejore? Porque al final la economía, lo que estamos viendo, que cuando hay algún punto, está todo atado con hilos entre los diferentes países, cuando algo falla dentro de lo que es la economía, pues empiezan los conflictos, empiezan incluso, si lo vamos más allá, por posibles guerras y demás, porque cada uno va a lo suyo y a solventar su problema económico. Y falta pues esa parte dentro de todos los programas, incluso en la parte del programa económico, esa parte de humanismo, esa parte de persona que haga que, bueno, pues que la sociedad que vaya creciendo de una forma más saludable, ¿no? Y no solamente centrarnos en el tema económico. Era un poco el comentario simplemente a raíz de lo que había salido, que se echa de menos en los programas. Yo creo que ese es el gran debate pendiente que los partidos políticos, todos, de derecha y de izquierda, están eludiendo, ¿no? Estamos en una televisión cristiana, una de televisión que defiende valores y tenemos que decirlo esto claro, es decir, ahí tenemos el descenso de la población, el envejecimiento de la población, y nadie está hablando en forma de decir qué política es de la vida, defender la vida. No, es que la muerte no es un derecho, la muerte no es un derecho. La vida sí. Bueno, son el andamiaje de los valores del cristianismo. Y no solo del cristianismo, de otras religiones. Sin duda. Pero bueno, en fin, esta es una cuestión que, y esa es una pena, que partidos del centro y de la derecha pues han abandonado
y la izquierda, algunos lo han adoptado sin tener por qué, porque tampoco el ser de izquierda significa eso, ¿no? En fin, este es un tema para otro día. Oye, Aurelio lo ha puesto como exageración, el tema de la eutanasia, de cara a reducir costes del Estado, ¿no? Pero no va muy desencaminado, ¿eh? Porque ya se escuchan muchos comentarios ya. Sí, no, y además el tema este de la eutanasia, se habla del derecho a decidir sobre la vida, se habla de la muerte digna, lo cual a mí me parece una aberración esa terminología, una manipulación absoluta lo de la muerte. Pero bueno, es un tema que claro, tampoco se puede coger así porque siempre pueden quedar cosas y uno puede dar una idea equivocada de lo que se quiere decir, como ahora ha pasado muy recientemente cuando alguien dice, pues el aborto es una forma de violencia. Pues desde el punto de vista médico, psicológico, lo ha dicho, pero eso lo dijo claro que lo es. Esto lo dijo el señor candidato de Ciudadanos 3 veces, pero a mí me ha dejado alucinado que al cabo de 3 horas rectifique, diciendo ese señor yo me voy para casa, porque ese señor lo ha fastidiado. Pero fíjese, lo ha fastidiado, es decir, por un escaño usted. Si aquí tenemos un señor que le ha costado caro, y no viene a cuento, no ir en las listas de un partido por defender la vida. Pero ese señor que ha tenido la valentía de decirlo delante del señor Herrera, además con conocimiento de causa, porque es un hombre que tiene 30 años de actividad, que ha visto 30.000 pacientes en su vida. Y que además decir esto, y es que esto lo es, y esto lo tiene que entender y lo tiene que asumir aquellos mismos que en un momento dado viven circunstancias que a ellos se les viene un poco el mundo encima y creen que está justificado hacerlo. Esas mismas personas, estas mujeres, entienden que es una forma de violencia, que es muy traumático, que es traumático de por vida. Ese trauma no se supera en la vida, porque a ese niño ya lo han puesto cara, a ese en fin, si hay feto ya tiene cara. Eso es traumático de por vida y lo entienden así. Lo que pasa es que quizás hay momentos en la vida que creen que ese es el mal menor, ¿no? El producir eso, pero es un error, y el médico, como es el caso de este hombre, tiene la obligación de decirlo. Tiene que decir, mire usted, es una forma de violencia, además de que se trata pues de una intervención cruenta, de que se trata, en fin, que lleva sus riesgos. Hay una serie de cosas, y cuando luego además en los casos que eso no se da, que no se ha producido, que superan esa etapa, dicen, menos mal que no hice esto. Entonces han evitado una cantidad de problemas psicológicos y de vida. Una frase es que es el mal menor, o sea, el mal menor, eliminar una vida, es que no hay mal mayor que eliminar una vida. Eso no es un tumor que haya que extirpar, vamos. O sea, pero lo que quiero decir es que a veces la gente hace una elaboración psicológica de un problema, pues que alguien le tiene que bajar, disminuir esa tensión y decir, hombre, mira, ahora lo ves así, pero míralo con perspectiva, las cosas son de otra manera. Y además no pasa nada, y mucho menos ya en un país que vemos que la situación, pues efectivamente, cuando hablamos de la natalidad, que estamos a un 30 o un 40% por debajo de países de nuestro entorno, ¿no? Y que repercute en todo. El otro día leí en un periódico iberoamericano, a través de internet, la manipulación del lenguaje en Venezuela. Yo creo que viene, aunque nos hemos desviado un poco de la economía, merece, porque estamos en una televisión que es lo que es y que defiende valores y que no entra en otras banderías. Todo está interrelacionado. Ese es el tema, ¿no? Hablaba de la manipulación de Venezuela, no recuerdo a veces era cómico, ¿no? Las cosas como el chavismo llama una cosa que hace y que todo, ¿no? Pero aquí tenemos 2 palabras, y hay muchas más en España. Interrupción voluntaria del embarazo. Y muerte digna. Y derecho en vez de decir aborto y muerte digna, todo es manipulación. Bueno, pues el articulista, que no recuerdo su nombre, sacaba, no sé si eran 30, 40 que han sucedido en los últimos años, ¿no? Que los bolivarianos han ido sacando en Venezuela, y yo me reía, pero era para llorar. ¿Cómo más o menos venía a decir la manipulación del lenguaje en el poder? Claro. Para destrozar y a las conciencias obviarlas y difundir. Y bueno, y los que ya cumplimos años y tenemos canas, pues de manera noble tenemos que decir, hacer ver a esas personas, muchas seguro de buena voluntad, que estáis equivocados, que os están engañando, y que esa gente incluso que se engaña se está engañando a sí mismo, porque si les pones ante estos actos pueden hasta cambiar, pero hay que hacer una campaña fuerte. Y veo que medios de comunicación católicos se han retirado de defender esto. Y yo digo, y entran sin embargo en otras batallas de índole económico o político. Digo yo,
No, si los medios de comunicación católicos no tenemos que tomar partido por este o por el otro. Lo que tenemos es que defender valores, sencillamente, y no hacer banderías de buenos, malos, regulares, sino defender esos valores y que luego la gente decida honestamente, ¿no? Ahí añadir a lo que comentamos de muerte digna y derecho a decidir, etcétera, etcétera, otro tema que está apareciendo ahora, que es los vientres de alquiler, que también parece que se quiere ahí poner en marcha el tema de alquiler, llamándolo maternidad subrogada. O sea que, sí, el vientre de alquiler es un ataque a la dignidad de la mujer, que al final es gente con recursos económicos y con dinero, pues paga a mujeres que no tienen recursos para que lleven el embarazo para adelante, y luego encima con el agravante de que si luego tiene alguna malformación, la que tiene que abortar es esa pobre mujer a la que se le está a la que se la paga, o sea, es cosificar a la mujer y cosificar a la persona de una forma totalmente extrema, ¿no? Nada debe ser más yendo. progresista, más avanzado, más moderno, don Aurelio, que defender la vida, ¿verdad? Pues esto es evidente, ¿no? Yo creo que en ese terreno, en este momento, los valores han ido en cierta medida desapareciendo, porque estamos en una sociedad que trivializa casi todo. Creemos que la semántica, unas palabras más o menos bonitas, ya lo admiten todo, y no es así. Hoy precisamente estos nombres que se están poniendo a las cosas, pues evidentemente no son inocentes, ¿no? Hablar de muerte digna para acelerar la muerte, pues no tiene sentido. Hablar de de la maternidad subrogada, pues es algo que yo creo que hay que hacérselo mirar, ¿no? En fin, y del control de la natalidad en las formas que, sobre todo mediante el aborto, puede haber prevención, pues por determinadas situaciones, tal, o incluso hasta hay que considerar a veces lo que se llamaba el aborto terapéutico. Bueno, pues también, además estamos hablando de casos, pero creo que todo esto hay que revisarlo y se deben de perder los complejos a la hora de defenderlo. Y además en esto, siempre que es esto, se ponen casos extremos. Y evidentemente, en el tema del aborto, puede haber casos extremos que pueden ser un 0,005%, que son temas de conciencia, y que incluso a tenor de la moral y la católica habría que estudiar, y que no lo tengo yo claro. Y lo digo así, porque tampoco hay que ser un radical contra el sentido común, porque la fe y el sentido común están unidos, ¿no? Pero la norma general es la que debe de ser. Es la norma general, y luego también en este aspecto yo creo puede que haber cuestiones de conciencia, pues que yo no me sentiría capaz de decidir. Es verdad, son casos extremos, no, muy extremos, del 0,002%. O 2 por mil. Bien, yo que si me pasara a un familiar mío, ¿qué diría? Pues no lo sé. Y trataría de tomar el tema. Eso sería, pues no lo sé. Pero esos casos que son los que ponen luego para defender estos valores, ¿no? Efectivamente, y es en todo. Los casos extremos son los que verdaderamente se ponen, ¿no? Por eso digo, y luego es que además cuando se habla de este tema quieren encuadrar a las personas, cuando lo único que está hablando es de lógica, de sentido común. Yo creo que hoy, pues porque se hable de esto mismo que acaba de decir este hombre, y que ya digo que nadie mejor que él tiene, yo creo que legitimidad para hablar de ese tema, porque ha ejercido su profesión durante más de 40 años y se habrá visto en 1000 situaciones en que ha entendido, no lo habrá apoyado, pero ha entendido determinadas situaciones de ese tipo, que hoy se criminalice de esa manera, de tal forma que parece que nadie puede hablar de esto. Y hay que hablar, pero hay que hablar con propiedad y poniéndolo en sus justos términos. Claro que es una forma de violencia, eso que se llama la interrupción voluntaria del embarazo, y quien primero lo padece es la persona que lo ha llevado a efecto. Es absolutamente traumático y es lo que digo, es un mal para esa persona que lo va a padecer y lo va a arrastrar toda su vida. Por tanto, creo que de estas cosas se puede hablar y que nadie tiene derecho a criminalizar el que estas cosas se digan. Lo que pasa es que hay por ahí una especie de moral que nos quieren imponer a todos. Esto es una cuestión que, de verdad, yo viendo el otro día la reacción ante este asunto de lo de Ciudadanos, vi cómo reaccionaban los medios de comunicación y me dio mucha pena. Sí. Y yo creo que grandes culpables de esta situación es una serie de medios de comunicación de la que se está viviendo en España, realmente vergonzosa, contra que atentan indirectamente contra los derechos humanos, porque yo creo que un derecho humano como la vida está claro. Y luego por la falta de valentía. La valentía, el marketing político ha
tocado a todas las fuerzas políticas. En vez de decir, voy a tener paciencia y voy a sembrar valores, igual no tengo el resultado electoral inmediato, pero el tiempo me acabará dando la razón. No, aquí lo que se quiere es todo me sirve, todo voto me sirve. Y estoy, como decimos, en todos los factores. Bueno, yo creo que hemos hablado de algo muy importante en este programa cerca de la Navidad, pero que al fondo está relacionado con la economía. Sin duda, porque cuando una persona tiene valores, los tiene. Se llevan a todos los terrenos. O sea, porque yo también estoy contra el fariseísmo, de los que dicen defiendo la vida de tal y luego no estoy a favor de la guerra en circunstancias, etcétera, que eso es un fariseísmo extremo también, vamos a decirlo. Yo lo que vamos a acabar es el programa de hoy. Se ha pasado el programa de hoy porque no tenemos más tiempo, pero sí desearles a ustedes una feliz Navidad, que nos traiga la Navidad pues lo mejor para todos, lo mejor para todos los corazones, y sobre todo una palabra que me gusta, que me encanta, que fue el espíritu de la transición en este país, concordia nacional. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Don Javier, muchísimas gracias. Y a ustedes, paz y bien. ¿Quieres ser del igualatorio? Todas las ventajas de nuestra clínica Montpía y más de 400 profesionales. De Cantabria de toda la vida.com 942 22 96 00.